Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto contar por primera vez en nuestros micrófonos con el economista mexicano Enrique Pressburger. ¿Qué tal, Enrique? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, tú sueles escribir sobre temas de economía y en este caso has hablado de economía, pero en un contexto poco habitual. Estamos hablando de la economía en el tema del terrorismo y especialmente en el tema del terrorismo anti-israelí. Es decir, no solamente cómo se financia grupos como Hamas, sino cómo otras instituciones mundiales también contribuyen, incluso desde Occidente, a financiar el terrorismo, ¿no? Sí, correcto, es correcto, Jorge. Finalmente, creo que el debate de lo que está ocurriendo se centra mucho en cuestiones ideológicas, políticas, religiosas, y a veces dejamos atrás o dejamos de lado la parte de, como coloquialmente se dice, de follow the money, de seguir el rastro del dinero, que explica muchos de los conflictos de interés y mucha pues ahora sí que de la razón por la cual este conflicto sigue. Hay unos conflictos de interés brutales, hay muchos intereses de por medio y es lo que hicimos como investigación en este libro que escribí que se llama La economía del terrorismo, una visión económica, ¿no? Donde se ha vuelto un negocio el terrorismo, pues. Bueno, es un negocio que ayuda a, a estos grupos a imponer su ideología, pero por otra parte beneficia también a gente que teóricamente no tiene nada que ver con esa ideología. Sí, correcto. O sea, al final del día no necesitan, o sea, sí es una élite, digamos, afín al islamismo, pero que se beneficia económicamente. O sea, muchas veces eh, se van, digamos, añadiendo a la ideología porque se vuelve una política social, porque se vuelve un negocio, porque se vuelve un salario rentable. Entonces, de alguna manera, al final la ideología pasa a segundo término en ocasiones porque pues hay una industria que se sostiene en este sentido, ¿no? Y si me lo permites, igual podría empezar a explicar cuáles son los pilares de la investigación del libro que sostienen esta parte, ¿no? Porque son tres grandes pilares. Es el financiamiento a través de instituciones multilaterales encabezadas por la ONU. Luego hay un segundo pilar de financiamientos directos de gobierno a gobiernos terroristas, valga la redundancia. Y el tercero es el terrorismo como política social de subsidios, que son los tres pilares económicos que perpetúan el conflicto. Entonces, si nos vamos, si vamos comenzando y vamos empezando con la parte de financiamiento de organismos multilaterales, pues vayamos empezando con la ONU, que la ONU tiene, escarbando algunos datos, tiene de los conflictos de interés más interesantes que me ha tocado toparme jamás, ¿no? El primer dato que quizá tu audiencia no conocía y es interesantísimo es que el 25% de los empleados de toda la ONU son palestinos viviendo en la Franja de Gaza. Entonces, como lo oyen, uno de cada cuatro personas que trabajan en la ONU con una nómina pagada son palestinos que viven en la Franja de Gaza. Esto es un conflictazo de interés, digo, lo que quizás sabíamos todos es que los palestinos son el único pueblo, digamos, que tiene una agencia de la ONU dedicada, que es la UNRWA. Es decir, hay la UNICEF, que es para todos los niños del mundo, hay la FAO, programas de alimentos para todo el mundo, hay la ACNUR, que es de refugiados de todo el mundo, 75 millones de refugiados, y la UNRWA, o sea, es el único caso donde hay una agencia de la ONU específica que atiende a los refugiados palestinos, que a la postre tiene una ley diferenciada, porque es la única ley del mundo donde el estatus de refugiados es hereditario, y por eso los 750,000, depende de las cifras, hay quien dice que fueron 350,000 hasta 750,000 refugiados originalmente derivados de la guerra de los Estados Árabes contra Israel, pues hoy en día son casi 9 millones, porque resulta que como es hereditario, es un conflicto que cada vez tiene esto, ¿no? Y sabíamos que la UNRWA tiene 30,000 empleados, lo doble que la ACNUR. La ACNUR que atiende a 75 millones tiene 15,000 y la UNRWA que atiende a los 2 millones en teoría que viven en Gaza tiene 30,000 empleados
que a la postre son los mejor pagados de todo Medio Oriente. Es decir, lo que yo me topé es, bueno, ya sabía, o sea, tiene la UNRWA, la Agencia de Refugiados de los Palestinos, tiene el doble de personal que la ACNUR, que la General, y es la agencia más grande de toda la ONU. Y donde realmente pues no hay organización humanitaria en el mundo que tenga tantos empleados como la UNRWA. O sea, 30,000 empleados para un conflicto específico, no hay ni un solo caso en todo el mundo que tenga tantos empleados, que además, ya con eso termino porque veo que me quieres preguntar algo, que ganan entre 3,000 y 4,000 dólares mensuales. Es decir, no nada más es una agencia con mucho presupuesto, sino que la gente que trabaja para la UNRWA es de alguna manera la gente mejor pagada de todo Oriente Medio, ya no digamos del ramo humanitario, sino que es un trabajo que beneficia a gran parte de la población que está ahí y por lo tanto pues les interesa mantener ese estatus. Bueno, no, quería simplemente apostillar que cuando hablabas desde que esta agencia existe desde la guerra de Israel, pues quería citar que la guerra de la independencia de Israel, porque la gente puede decir, bueno, esto empezó hace 10 o hace 20 o hace 30 años. No, esto empezó en el año, posiblemente no en el 48, pero en el 49, es decir, estamos hablando de 70 años o un poquito más todavía de existencia de una agencia para solucionar los problemas de posiblemente, como tú mencionabas, unos 700,000 refugiados palestinos en la Franja de Gaza, que dicho sea de paso, también habría que añadir un concepto histórico de que no estaban refugiados de la misma manera que otros refugiados en el mundo que tuvieron que huir porque los perseguían, sino que la mayoría de los palestinos que vivieron o se trasladaron en el año 48 a la Franja de Gaza, lo hicieron por recomendación del mufti de Jerusalén, que era un colaborador nazi, que estaba radiando desde Egipto e incitando a la gente a que se retirase porque los ejércitos árabes iban a invadir el país, iban a aniquilar a todos los judíos, y entonces unas semanitas después podían volver tranquilamente a sus casas. Es decir, que fue un desplazamiento incitado por el propio mundo árabe. Esto es otro dato que no es económico, pero que nos da el concepto de la corrupción en el concepto mismo de estos refugiados y de esta agencia, ¿no? Claro, y digo, y además otro dato histórico que, pues aparte muchos de estos árabes también vendieron sus tierras a los judíos de una manera legal. O sea, mucho no fue despojo, fue venta de tierras y solo una menor parte, pues de alguna manera ya se perdió, como dices, en la guerra de independencia, donde 6 ejércitos formales atacaron al recién creado Estado de Israel, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la línea. Pues bueno, entonces aquí entendemos que la ONU está completamente infiltrada finalmente, por los palestinos en este caso, ¿no? En un conflictazo de interés donde, pues, o sea, es como si la DEA, esta organización antidrogas de Estados Unidos, tuviera el 25% de empleados del cártel de drogas de Medellín, ¿no? O sea, ¿cómo dices que vas a combatir el narcotráfico si adentro de tu nómina está nada más y nada menos que el centro del problema? Acá es un poco lo mismo. O sea, resulta paradójico que se haya creado una organización buscando la paz y solución en Medio Oriente cuando el 25% de su nómina pues está ligado a un grupo que evidentemente tiene el interés de que el conflicto siga, porque lo que vamos viendo es que entre más refugiados hay con esta ley diferenciada, pues la UNRWA argumenta que necesita más empleados, necesita más dinero y necesita más presupuesto para atender a los refugiados, ¿no? Lo interesante acá es que el promedio de ayuda en dólares al mes que le llega realmente a la población civil de Gaza necesitada, por llamarlos de alguna manera, pues es alrededor de $200 al mes, mientras que los funcionarios de la ONU ganan $4,000 al mes, ¿no? Entonces, evidentemente, pues les interesa engrosar el presupuesto de la organización, pero esto no beneficia tampoco a la sociedad civil. Y esto ha hecho que la UNRWA crezca a $18,000 millones de presupuesto al año, lo cual inunda
de alguna manera el presupuesto de los organismos palestinos y es un conflictazo de interés donde a una élite, primero a unas 30,000 personas les va muy bien, pero también hay todo un sistema que beneficia a los trabajadores gubernamentales y los trabajadores de la ONU. Claro que parte del dinero argumentarán ellos que se van a las escuelas que de alguna manera están impuestas de la ONU, de la UNRWA, perdón, que están ahí dispersas en todo el Estado de Israel, pero estas escuelas son precisamente las que adoctrinan el odio contra los judíos, donde las graduaciones es amarrar a niños vestidos con insignias del Estado de Israel, donde niños de 5 o 7 años ya están con armas de juguete disparándole a la cabeza, donde hay entrevistas donde los niños chiquititos ya dicen, sí, yo cuando sea grande me quiero explotar y quiero apuñalar judíos y quiero atropellarlos, o sea, en las propias escuelas de la ONU, donde hay un gran presupuesto para esto. Y entonces, ahora sí, cuando nos revelan los datos de, oye, es que el principal centro operativo de Hamas está debajo de hospitales y escuelas de la ONU, pues no nos debe sorprender. Cuando vemos fotos tomadas por el ejército de Israel que hay una evidencia ya abrumadora, donde los carros de la ONU transportan terroristas, transportan armas, son los que finalmente protegen, pues claro que hay una cooperación intrínseca. El líder, por ejemplo, de Hamas en Líbano, o sea, el enlace, digo, o sea, hay cientos de casos de cooperación, ¿no? Pero fue un caso muy citado donde un maestro de la UNRWA resulta que era el enlace de Hamas con Hezbollah en el Líbano, ¿no? Digo, acá en México también tenemos un tema también flagrante de esta colaboración de la ONU con los organismos terroristas, que es el caso de Orión Hernández, un mexicano no judío, de hecho, que estaba en el Festival Nova, es el ciudadano mexicano, el único que fue asesinado como tal, que estaba en este festival de música, y realmente pues no, nunca hubo señales de vida. Digo, sabemos que la Cruz Roja se negó a visitar a los rehenes, nunca se sabe cuál es su estatus, y resulta que el cuerpo de Orión fue encontrado con signos de tortura y fue encontrado muerto varios meses después, precisamente en una instalación de escuelas de la ONU, en una escuela de la UNRWA, donde el ejército israelí recupera su cuerpo, ya asesinado hace varios meses, pocos días después del 7 de octubre, y con signos de tortura. Entonces, no nada más las escuelas adoctrinan, sino que ahí se guardan armas, misiles, ahí se retuvieron rehenes, ahí se aventaron cuerpos también de judíos asesinados, y entonces vemos el conflictazo de interés donde, pues, entre más grave es el conflicto, la ONU además pide más dinero, se fortalece esta élite y la infraestructura que tendría que ser educativa se vuelve de adoctrinamiento y se vuelve terrorista. Y con esto, lo más interesante de esta paradoja es que el dinero que recibe la ONU es todo de Occidente. O sea, esta paradoja además dices, bueno, pues qué locura que la UNRWA gasta todo este dinero, pues ¿quién se lo da? ¿Qué se lo da? ¿Irán, Turquía, Qatar? No, pues como es la ONU, se los da los principales fondeadores de la ONU, pues son nada más y nada menos que Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Gran Bretaña, es decir, los países occidentales son los que crecientemente desde hace varias décadas dan el grueso del presupuesto de este conflicto de interés. Entonces, la ONU tiene agencias diferenciadas, con jurisdicción diferenciada y leyes de refugiados diferenciadas, con escuelas usadas como bases terroristas y de armamento, donde se dedica a una doctrina del odio, donde los maestros están directamente implicados con los grupos terroristas, y todo esto es financiado por Occidente, que son los mismos gobiernos que luego dicen que están ayudando a combatir el terrorismo. Y así como tienen medidas muy estrictas para el lavado de dinero, pues como la ONU es un canal oficial, al final la ONU pues no pueden decir que es lavado, porque es un canal oficial, estoy donando a la ONU. Pero como es oficial, eso no quiere decir que no vayan los terroristas, porque al final del día, pues claro que la etiqueta oficial dice, pues esto va para las escuelas, pero en realidad el dinero pues está yendo para cumplir los fines de las organizaciones terroristas, y no hay cómo justificar esto, ¿no? O sea, toda esta información es pública, que la UNRWA es de ese tamaño, que tiene estos sueldos, y bueno, o sea, al final eso, y quién financia la UNRWA, pues es una información pública, que ya es momento de que sea cuestionada, y por eso cuando Antonio Gutiérrez, el secretario general, le cuestionan, oye, pero tus instalaciones están llenas de terroristas, oye, pero tu gente trabaja para terroristas, por eso, y bueno, y aparte la ONU, por eso le interesa
alimentar todas estas cifras falsas de la hambruna, boicotear la entrega de alimentos y dejar que se pudran para poder argumentar después la hambruna, y todo este tráfico de fotos falsas, de datos falsos, también se generan de la propia ONU, que como sigue teniendo prestigio por ser una organización, y lo hago entre comillas, por ser una institución multilateral, no nada más tiene todo este tema económico que incentiva para poder seguir recibiendo más presupuesto, más dinero, más salarios, más personal, sino que además funge como fuente de legitimización de los datos falsos que usa Hamas, y la ONU de alguna manera les da cabida y les da difusión, ¿no? Entonces, esta transformación de la ONU como el principal órgano antisemita del mundo, con un conflictazo de interés, pues es algo que definitivamente debiera ser expuesto desde el lado económico, ¿no? Digo, el ideológico, creo que sí sabemos que la mayoría de las resoluciones son en contra de Israel y cosas así, pero que la ONU tiene uno de cada 4 empleados ya palestinos viviendo en Gaza, pues eso definitivamente debiera ser expuesto, ¿no? Bueno, la verdad que todas estas cosas nos resultan asombrosas, pero no son cifras que estuvieran ocultas, por lo menos para los países donantes, ¿no? Es decir, quizás al periodista medio o al lector de un periódico, pues no puede llegar a tener este tipo de información, pero esta información existe desde hace mucho tiempo. Los gobiernos la saben, en muchos casos se ha denunciado, y bueno, yo lo que recuerdo es alguna bronca de algún país con algún dirigente especialmente radical en ese momento, tipo Trump, saliendo de organismos como la UNESCO, que es otro organismo de Naciones Unidas que no maneja tanto dinero, pero que también se dedica a desprestigiar a Israel. ¿Cuándo empezó esto? Porque yo recuerdo que, por lo menos como tengo unos cuantos años, al principio Naciones Unidas nace como un organismo que emerge al final de la Segunda Guerra Mundial. No cualquiera entra en las Naciones Unidas, incluso hablando de España, que estamos nosotros, Israel fue aceptada en el año 49, muy poco tiempo después de la independencia. España tardó más años por su pasado y su vinculación con un régimen dictatorial, pero hubo un momento en que ya digamos, lo que se tenía que presentar para ser miembro de la ONU parece que se bajó el listón y allí irrumpieron nuevos aires y todo se salió de madre, ¿no? Un poco. Sí, correcto, correcto. Finalmente, o sea, esta ha sido una corrupción paulatina, una infiltración paulatina que se ha venido haciendo cada vez más estructural, y de alguna manera, pues sí se ha tardado en ser expuesta, ¿no? Entonces, finalmente creo que es momento de alguna manera exhibirlo, y bueno, hoy resulta flagrante, y es una lástima porque finalmente que la ONU exista es un árbitro internacional que debiera funcionar, porque justamente cuando hay conflictos de una manera tan importante a nivel mundial, pues creo que claro que sería muy deseable que existiera un árbitro adecuado. Pero si el árbitro está infestado de un conflicto de interés así de grande económicamente, pues no se logra, ¿no? Y esto asegura pues un presupuesto sin rendición de cuentas, ¿no? Que es el primer pilar. Pero pasemos al segundo pilar porque no acaba aquí. También hay partidas presupuestales, o sea, al final decimos, bueno, ¿y cómo tienen tanto dinero los terroristas ya fuera de las escuelas? Pues para hacer lo equivalente a 15 veces la ciudad de Gaza. O sea, creo que la gente a veces no dimensiona el tema de los túneles. Dicen, pues túneles, sí, son muy grandes. Sí, a ver, Gaza mide 41 kilómetros y los túneles tienen una extensión de 600. Es decir, que replicaron la ciudad por 15 veces, ¿no? Sin embargo, pues no son 15 veces obviamente de algo floreciente, tecnológico, ni de protección a sus propios civiles. O sea, ellos no han terminado la construcción ni de una planta de luz propia, no han reconstruido ni siquiera infraestructura de agua. O sea, de hecho, se ha expuesto cómo desentierran tuberías de agua para poder usarlas para lanzar cohetes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para hacer 15 veces
una ciudad llena de infraestructura terrorista, hacer 150 túneles con Egipto, tener comandos armados hasta los dientes, tener decenas de miles de misiles, no viene nada más de la ONU, viene de partidas presupuestales oficiales de Occidente, donde el dinero más importante que recibe el presupuesto gubernamental, tanto de Hamas como de la Autoridad Palestina, viene de Occidente, que lo etiqueta como partidas de ayuda, partidas oficiales a estos gobiernos, y entonces reciben de la Unión Europea, de las ONGs, del propio Estados Unidos, partidas directas que no tienen rendición de cuentas. Y como el 60% de la población civil en Gaza es pobre, vive en la línea de pobreza, pues evidentemente el ingreso de impuestos, o sea, no es un gobierno funcional, es un gobierno dictatorial que no genera empleos, que de alguna manera está dedicado al terrorismo, por eso Egipto le cierra la frontera, no los quieren, por eso Jordania también cierra la frontera del lado de Cisjordania, y entonces al final del día es un enclave, una población llena de pobreza, pero con un gobierno rico, porque el gobierno recibe muchísimo dinero de la ONU y muchísimo dinero directamente de los organismos occidentales, ¿no? De gobiernos occidentales y organismos como ONGs. Y eso hace que también los salarios de los burócratas que trabajan para los gobiernos de Hamas y la Autoridad Palestina reciban también salarios en un promedio de 3.500 a $4.000 mensuales. Entonces, si hacemos un promedio ponderado, los funcionarios de la ONU y los funcionarios políticos de los partidos terroristas ganan entre 3.000 y $4.000 mensuales, lo cual es más alto que el PIB per cápita de toda Europa del Este, de todo Líbano, de todo Siria, de los Balcanes, de Sudamérica. O sea, resulta que es uno de los mejores pagados de toda la región y uno de los PIBs per cápita más altos del mundo laboralmente. Entonces, pues, y donde no hay rendición de cuentas, se puede gastar el dinero en lo que quieran y es dinero gratis. O sea, imagínate un gobierno que no necesita de alguna manera hacer políticas fiscales o no necesita recaudar, no necesita demostrar gasto en infraestructura, no necesita rendirle cuentas a sus ciudadanos porque da por hecho que siempre le mandan dinero que a manera de donación, que no tiene que dar de vuelta y no tiene que rendir cuentas. Entonces, esto también evidentemente alimenta todo el círculo que les conviene mantener el conflicto, porque claro, la justificación es la situación precaria de los civiles en Gaza y esto hace que las élites gubernamentales les interesa mantener ese estatus en el conflicto, porque si no, ¿cómo justifican que los gobiernos occidentales le sigan mandando dinero? Si ellos resolvieran hacia la paz, pues tendrán que ponerse a trabajar, tendrán que propiciar integración económica, pero así pues ya no tendrían dinero gratis, ¿verdad? Ya tendrán que ocuparse de sus propias responsabilidades. Entonces prefieren mantener el conflicto porque así la ONU les crece el presupuesto cada año y a ellos los gobiernos, también Occidente, les da dinero cada año. Y todo esto es dinero que viene de Occidente mismo, ¿no? Y vamos a hablar también ahora del tercer pilar, que también es súper interesante, que es la política social, el terrorismo como política social. Es decir, más allá del gasto gubernamental, hay una tercera variable que incentiva a los palestinos a dedicarse al terrorismo, y esto es la política de premios y bonos corporativos, que le llamamos en el libro. Es como si tuvieran bonos como estilo trabajaras para la Coca-Cola, donde si vendes más de cierto número de Coca-Colas, pues te dan bonos por desempeño a los grandes funcionarios, pues aquí funciona igual. Resulta que hay políticas donde se premia con $10,000 a quien asesine a un judío. Pero, ¿qué crees? Que también si el mártir muere, el que intentó asesinar al judío, la familia recibe una pensión de $350 mensuales y un departamento residencial si el atentado es exitoso. También hay una política carcelaria donde los palestinos reciben entre 600 a $2,000 mensuales, dependiendo qué tan severa sea la condena. De hecho, las cadenas perpetuas para los asesinos, los que consiguieron matar judíos, que van a estar en la cárcel en teoría hasta el último día de sus vidas, reciben $2,000 mensuales. Entonces, esto hace que si tú eres una familia palestina que tiene 6 hijos y haces que 2 de ellos se dediquen a asesinar judíos, pues si a uno lo hizo y lo mataron, pues eso hace que tengan un departamento residencial y la familia tenga una pensión vitalicia más alta que la ayuda humanitaria que pudiera recibir por la ONU. Y si otro de los hijos está en la cárcel, pues puede llegar a recibir $1,500, $2,000 mensuales. Entonces, una familia sin trabajar, sin ningún tipo de esfuerzo, puede recibir subsidios
de literalmente hasta miles de dólares mensuales por tener hijos dedicados a asesinar judíos, lo cual es una política social de subsidios que vemos en otros lados del mundo, ¿no? Este tipo de subsidios en gobiernos tiránicos de izquierda en Latinoamérica, por ejemplo. Acá, sin embargo, pues es un subsidio islamista que va directamente relacionado al asesinato, y el presupuesto para dar estos premios viene de Occidente, de estos apoyos que también acabamos de mencionar, de partidas directas, y también es información pública, los subsidios que se dan a los asesinatos. Entonces tenemos una población civil que se ve incentivada a, pues mira, ¿para qué trabajar o para qué hacer cuestiones honestas? Mejor dedícate al terrorismo y dedica a un par de hijos a que sigan esta actividad, a lo que llamamos en el libro el concepto de hijos desechables, que ya ha sido cuestionado, ¿no? A ver, no es secreto que finalmente los palestinos usan a sus civiles de escudos, que disparan los misiles desde escuelas, desde hospitales, ahí ponen sus centros de comando para después provocar víctimas civiles y usarla como propaganda. Sin embargo, vemos que además de un tema ideológico pervertido, de este tema que hace explorar las 60 vírgenes, pues aquí la gran porción del libro es, oigan, es que no es nada más eso, no es un tema religioso ideológico, es un tema económico. O sea, las familias que lo hacen les va bastante bien, y quizá y por eso está la solución. Si estos premios y subsidios se terminaran, quizá estas familias cambiarían de parecer y tendrían que ponerse a trabajar, porque con esto cierro este dato. Las familias que sí trabajan en Palestina, las que sí tienen un trabajo honesto, el 85% del salario de las familias que trabajan en territorios palestinos, su fuente de ingreso proviene del Estado de Israel. O sea, casi el 90% de los ingresos proviene de ahí, lo cual es una luz importante. O sea, quiere decir que no son trabajos de palestinos para palestinos, ni Egipto, que es una frontera, ni Jordania, que es otra frontera, ni Líbano, nada. O sea, al final del día ellos eligen trabajar en Israel, los que sí se dedican a trabajar, porque saben que Israel paga los mejores salarios y tiene las mejores prestaciones laborales a ser un país democrático. Así que por eso es que los que sí trabajan lo hacen, pero pues finalmente hay una gran conflicto de interés, una gran élite que prefiere vivir de subsidios y de apoyos directos, lo cual genera una completa distorsión e incentivos económicos perversos. Bueno, de esto último que has estado hablando de este tema, de los subsidios y todo eso, quería aclarar que no es una cuestión que solamente atañe a los grupos considerados terroristas como Hamas en la Franja de Gaza, sino que es una política económica que también lleva la autoridad palestina en Cisjordania, digamos, que es vista como un interlocutor aceptable por todas las naciones y como el futuro de ese Estado palestino que muchos países ya han reconocido, ¿no? Correcto, y esto es algo que hoy en día se ha conciliado con la historia, pero los estudiosos de este conflicto, como tú y como algunos otros ciudadanos con pensamiento crítico, sabemos que la autoridad palestina tiene precisamente su origen en este mufti que tú mencionabas, a Yamin al-Husseini, que directamente planeó la solución final junto con Eichmann, que tiene su origen directamente con colaboración del partido nazi, que también es responsable de ataques y pogroms intifás contra judíos, que es responsable con matanzas como por ejemplo en los atletas olímpicos de Septiembre Negro, y por supuesto que siempre ha sido una organización también terrorista. Los palestinos siempre han tenido gobiernos terroristas, tanto la autoridad palestina como Hamas, quizá de diferentes tildes ideológicos, uno más pegado a la hermandad musulmana, otros de alguna manera pegados a la revolución de Irán, pero bueno, finalmente su fin de no reconocer al Estado judío y asesinar judíos es lo mismo, aunque la autoridad palestina fue medio legitimada con los acuerdos de Oslo y de alguna manera se ha intentado negociar con ellos, pero al final del día el apoyo al terrorismo es flagrante, ¿no? Y permíteme nada más cerrar con un tema también del libro, antes igual de abrir alguna otra pregunta, pero una pregunta que quizás está haciendo la audiencia es, bueno, tú estás diciendo que la ONU es financiada por Occidente, que los presupuestos a los gobiernos vienen de Occidente y que la política social viene de ahí. Entonces, ¿dónde está todo el dinero de Qatar y de Irán y de Turquía, que pues en teoría son los enemigos del Estado de Israel? Y esta respuesta es interesantísima y cierra la última parte del libro. La respuesta es claro que estos países también se benefician, venden armas, trafican armas, hacen negocios, dan maletines de dinero, y ese sí es el dinero ilegal, que no es el principal. De alguna manera, si vemos todo este tema de la ONU,
lo que suman juntos Qatar, Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, es menos del 10% del presupuesto que usan los gobiernos palestinos. Pero entonces, ¿dónde se van los miles de millones de dólares que sí gastan estos gobiernos enemigos de Israel? Y la respuesta es que no van a los palestinos, van a Occidente. Y esto también es información pública. Van a las universidades de Occidente, donde ahí sí hay más de 3.000, 4.000 millones de dólares invertidos en universidades estadounidenses. Van al Jazeera, a este medio que se encarga de difamar a Israel de tiempo completo y también tiene periodistas que son también líderes terroristas activos, como el reciente caso del pseudo periodista que fue finalmente ultimado por el Estado de Israel. Y al final del día, también, de alguna manera, pues bueno, hay todo este tráfico de dinero a Occidente, que es lo que yo denomino lavado de ideología, ¿no? El lavado de ideología es un término que saco acuñado propio de lo que es el lavado de dinero, que el lavado de dinero finalmente es dinero de alguna manera sucio, meterlo al sistema para volverlo limpio. Y eso es lo que ha pasado, pero ahora con la ideología, una ideología perversa de asesinar judíos, del culto a la muerte, del terrorismo flagrante, del no reconocimiento a la existencia del Estado de Israel, pues se lava en Occidente para que ahora el terrorismo sea una víctima, sea víctima del genocidio, sea víctima de la hambruna, y bueno, toda esta propaganda que dices, bueno, ¿cómo es posible que esto se sostiene con todas estas cifras económicas que estamos dando a conocer? Pues bueno, porque si al final del día hay estos cientos de miles de millones de dólares invertidos en escuelas norteamericanas, en la prensa norteamericana, en la propia Corte Penal Internacional, en la propia ONU, en la propia Cruz Roja. O sea, si de alguna manera existe todo este financiamiento de países árabes yihadistas a Occidente, lo que hacen es que la prensa se dedica a proteger, lavar la ideología como víctimas y atacar al Estado de Israel, que es lo que vemos, ¿no? Y por eso todo esto está volcado y por eso, como consecuencia, no resulta extraño que la ONU avale todas las cifras que difaman al Estado de Israel, que la Cruz Roja no visite rehenes, que el New York Times fabrique portadas con niños de hambruna que realmente tienen enfermedades congénitas y lo hayan hecho con primeras planas y se exhiban de esa manera, que la Corte Penal Internacional ataque específicamente a Israel, que la Corte Internacional de Justicia también tenga de alguna manera un juicio a modo también contra el Estado de Israel, y de alguna manera esto se sostiene también gracias al financiamiento tan abundante que viene ahí sí de las naciones yihadistas y de Qatar, que lo que hace es limpiar la ideología terrorista y limpiar su propia imagen. O sea, el dinero de Qatar no está con los civiles palestinos, está en organizar mundiales, grandes premios de automovilismo, en pagar universidades. Ahí está el grueso de su dinero, en limpiar su imagen, ¿no? Entonces, finalmente, pues se trata de un enorme sistema corrupto económico donde tanto los organismos multilaterales como los gobiernos directamente, la política social de subsidio sostienen el terrorismo con un conflicto de interés, y esto es pasado de largo o esto es ignorado porque los mismos países que están interesados en que el yihadismo continúe, lo que hacen es mandar dinero a Occidente para tapar un ojo y que esto continúe, ¿no? En el conflicto de interés, pues de los más grandes que hemos visto en la historia. Entonces, pues esto es lo que propone el libro. Cortemos de raíz los subsidios gubernamentales, cortemos el subsidio de la ONU, denunciemos el conflicto de interés de la ONU, cuidemos más la transparencia de quién financia las universidades y quién financia la prensa. Y a mí me parece que si se hiciera este ejercicio verdaderamente de seguir el rastro del dinero, que acá lo más curioso es que no es dinero escondido, sino dinero por canales oficiales, pues pudiera sin duda reducir el conflicto, porque entonces tanto los civiles palestinos como sus gobiernos se verían obligados a ponerse a trabajar, a integrarse económicamente y quizá tener un gobierno civil. Pues Enrique Pressburger, te agradecemos mucho que nos hayas ilustrado y especialmente que hayas redactado este libro, La economía del terrorismo. El autor Enrique Pressburger, sin duda un libro que recomendamos y que todos aquellos interesados en conocer qué es lo que está pasando y que sospechan de que lo que vemos en los medios no es toda la verdad, pues puedan acceder a esta información. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, Jorge. Visiten el sitio elnegociodelterrorismo.com. Ahí está el libro con las ligas para Amazon, para diferentes plataformas. Ya está disponible en inglés y en español. Elnegociodelterrorismo.com. Muchas gracias.